Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Una mañana fresca, es jueves 2 de diciembre del 2021 y permítanme recordarles que hace un mes se instaló un gobierno en Sinaloa, un gobierno prefigurado de izquierda, encabezando Roberto Chamoya este gobierno. El día de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumple 3 años del juramento como presidente de la República y el discurso es también un discurso alentador a los sentimientos sociales y obviamente el balance, el saldo de lo que está presente en la administración tiene sus diferentes niveles de interpretación y el arranque de los gobiernos obviamente es darle la vuelta a la página y empezar a revisar lo que son los saldos de un periodo que fue cuestionado por los mismos candidatos, en el sentimiento social, en el sentimiento popular. Obvio es que cumplir 3 años de mandato presidencial en medio de un momento de rupturas en modelos es muy difícil el renacimiento de un proyecto y obviamente renacer significa tener una cantidad de inercias con las cuales se tiene que romper y empezar a caminar nuevos caminos y obviamente siempre se te van a estar midiendo con las varas de los ciclos anteriores, aquellos del viejo régimen, del ansiado régimen, del régimen de los beneficios, de los privilegios para las castas minoritarias del país, incluso de niveles internacionales, que hoy podemos decir que a 3 años, pues ese renacer está teniendo su aliento, está teniendo sus logros y obviamente está teniendo también sus debilidades, sobre todo que la condición de cómo se utilizaba el país como una gerencia nacional, no como una presidencia de la República, sino como una gerencia al servicio de los grandes monopolios. Bueno, pues entonces esa mirada, esa visión que predominó por 36 años, estamos en la víspera de un corte y los balances ahí están, el Zócalo de la Ciudad de México, repito, los 200 o los 300,000 o los 100,000 que se concentraron, no representan en sí una significativa estadística de decir que estuvo el pueblo concentrado ahí, no, para nada. Recuerde usted que hay alrededor de 90 millones de mexicanos mayores de 18 años y obvio que los que se concentraron ahí estuvieron presentes, pero ese estar presente significa un sentimiento de aquellos que se entregaron y se entregan a la militancia hacia un jefe de Estado. Bueno, esto es lo que significan los liderazgos. Los liderazgos siempre son atractivos para las masas y esto es lo significativo e importante. El liderazgo de masas es un liderazgo que seduce, es un liderazgo que convoca, es un liderazgo que provoca acciones y ahí están las mediciones que se han estado encargando de medir la popularidad del presidente de la República, pues lógicamente que están entre el 53 y entre el 53 y el 60 y el 70%, dando un promedio más o menos de un 62-63%. Roberto Chamoya cumple un mes en su mandato y obviamente aquí sí diríamos, no, pues si apenas está acomodado, todavía no termina de formar su administración total. Recientemente acaba de nombrar a los subsecretarios de la Secretaría de Economía, al parecer son los ya completan más o menos el gabinete y pues sigue la rutina,
gobernar significa una rutina y gobernar significa también una mirada desde el ángulo que lo quieran ver, en este caso una mirada desde la izquierda, es una mirada de la utopía. La utopía es ese pensamiento que invoca la libertad, la justicia, la equidad, la felicidad, y esa utopía como tal pareciera ser inalcanzable, pero los gobiernos que llegan a la administración de su mandato pues tienen que ir dando pasos hacia allá, aunque no llegue, pero sí se debe de notar que los pasos van hacia allá. Rosendo Torres, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, compañeros de mesa y los que se incorporen hasta donde llegue Facebook. Pues partió plaza ayer el presidente de la República. Él se sintió en sus bases reales. Acuérdate que él viene de los movimientos sociales, se manifestó como 30 años, aunque en términos de persecución política fueron 18. Y la verdad, ahí cargó pilas, dio a conocer su proyecto político, a renovarlo, precisamente al cumplir 3 años de la toma del poder. La concurrencia, obviamente, que aplaudía, manejó conceptos muy importantes. Aquel como que primero los pobres, la revolución de la conciencia, y sin el pueblo nada, con el pueblo todo. Entonces, esto lo reposiciona, y si tú analizas los 75 minutos que habló Víctor Hugo, pues te das cuenta que tocó prácticamente todos los temas, desde propuestas de campaña, resultados, y cómo le da mucha importancia al enfoque de la distribución del gasto público con orientación social. Y las palabras, los términos de combate fue apoyo a la tercera edad, sembrando vida, becas Benito Juárez, becas a los muchachos que están estudiando universidad y muchachas obviamente, lo que tiene que ver con apoyo a personas con discapacidad y bueno, una serie de conceptos que obviamente algunos cuestionan, sí, pero eso no es productivo. En términos de crecimiento económico ya sabemos cómo está yendo. En materia de precios de gasolina dijo, pues son presiones externas. Acuérdate que Estados Unidos liberó 50,000 barriles, me parece, y eso generó un cisma en materia de precios del petróleo del crudo internacional, y de un modo u otro pega precisamente aquí. A la gente le dio mucho gusto, Víctor Hugo, cuando dijo que se va a producir gasolina, que ya no van a exportar petróleo. El peso en que fue tasado la exportación del crudo fue en $55, ahorita anda en 66, pero dice que tanto la planta de Dos Bocas como la que compraron por allá en Texas, en una parte de Estados Unidos, pues la van a poner a funcionar para que ya se genere gasolina hecha aquí en México. Y eso es en términos generales. El crecimiento económico se prevé de una inflación de 3.8 para el próximo año, pero quién sabe. En materia de empleo dijo que se habían recuperado los empleos perdidos y que había un excedente por ahí. Muy bien, bueno, pues se cumplen 3 años del mandato del presidente de la República, un mes del mandato de Rubén Rocha Moya. Lo bueno es que es un gobierno alineado en sentimiento y pensamiento desde un pensamiento de justicia social y repito, hay pues todas las opiniones, y estas opiniones obviamente trascienden en la opinión pública, se conectan, se socializan. Lo más importante es entender que todos los individuos tenemos una posición, y esta posición es la que vamos a compartir con los colectivos. Así que dentro de las cosas creo muy positivas de lo que anunció el presidente de la República es soberanía energética. Increíble que un presidente a 3 años de su mandato esté planteando lo que se había ahora sí casi prefigurado como destrucción de la plataforma energética mexicana y durante el modelo neoliberal, entregando las bases petroleras del país a empresas privadas extranjeras, y obviamente los juegos del poder alrededor del petróleo son fundamentales. Muchos dicen es que ya el petróleo ya no es opción porque ya vamos a entrar a la era de la energía sustentable, de los aviones, de los carros, de los trenes a base de energía eléctrica. Bueno,
sí, tiene razón, vamos a entrar. El problema es que ahora, en el presente, el petróleo sigue siendo el factor número uno de poder económico en el mundo. La sociedad del conocimiento todavía sigue siendo muy marginal para las grandes mayorías. Así que esa sociedad del conocimiento, donde la clase media se recrea como consumista y las élites obviamente están muy de fiesta en ello, pues Andrés Manuel López Obrador les contesta: vamos a tener soberanía energética a partir del 2022. A partir del 2022 empezaremos a reducir la exportación del petróleo crudo y empezaremos a refinar en el país la producción de gasolina que el país ocupa. Bueno, a mí me sorprende esa afirmación, porque es despertar de un largo sueño, una larga pesadilla, donde obviamente las corporaciones que las vemos aquí, que ya la Shell, la Chevron y las otras empresas distribuidoras de gasolina en el país, pues son empresas extranjeras y son las que están empezando a dominar el mercado de distribución de gasolina. Pero esto que ha dicho López Obrador el día de ayer, y que lo anuncia con la creación, el mantenimiento y reparación de las refinerías que habían dejado olvidadas los neoliberales, hoy se plantea otro esquema. Entonces, el acto de soberanía energética, digo yo, es un paso a la utopía en la búsqueda de justicia. Pero fíjate, Víctor Hugo, que México está preparado para enfrentar la modernidad de los energéticos, toda vez que tiene reservas de litio probadas muy importantes. Ahí está el caso particular de litio, Bacanora Litio. Desgraciadamente se dieron 36,000 concesiones en los sexenios. Prácticamente tienen acaparado todo el territorio nacional, pero en la propuesta de reforma de la ley energética se establece claramente que aquellas empresas que no hayan hecho acciones de localización, ubicación, estudio, perforación y extracción del litio se las van a revertir, es decir, la federación se las va a asumir otra vez con la titularidad. Obviamente que aquí te quiero comentar que originalmente Bacanora Litio, tú recordarás aquella que estaba en Tula Hidalgo, cuando iba a ver unas figuras muy grandes de piedra. Ahí estaba la refinería de Tula Hidalgo, que por cierto ayer se le rescató el guachicolero mayor de esa región de Tula Hidalgo, a sangre y fuego entraba a rescatar de un penal de máxima seguridad, entre comillas. Apenas le cayó mal la cárcel al señor, no tenía 15 días y ya fueron por él, Víctor Hugo. Muy bien, bueno, pues esas son las agendas pendientes en materia de seguridad en el país. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que primero vamos a construir una poderosa economía y vamos a seguir padeciendo el fenómeno, el flagelo de la violencia, del crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Aunque este último ha sido muy atacado, lo que es cierto es que se ocupa también y tenemos fuerzas militares suficientes para acabar con las pandillas de los narcotraficantes. No sé qué estén y cómo lo estén pensando hacer, pero a cada detención se sospecha que los jueces lo van a liberar. A cada detención se sospecha que los van a sacar de la cárcel. Me estoy refiriendo a jefes de la delincuencia grande, como este señor que lo metieron en menos de 15 días, estaba dentro y lo liberaron. ¿Cómo fue que lo liberaron? Porque los carros bombas que estallaron no estallaron en la cárcel. No, entraron con el procedimiento del caballo de Troya, traían un carro blindado con un pertrecho al frente, derriban el cancel. Ves tú cómo están bien organizados, tienen medidos los tiempos, traen un equipo de corte y de fundición de barrotes metálicos, entiéndase, seguetearon o fundieron los barrotes de la celda, y ahí se ve cuando ellos iban vestidos incluso del mismo color, y tú ves gente que trae diferentes colores, se escaparon creo que como 9, entre ellos el jefe de los guachicoleros,
Y tú te preguntas, bueno, los sistemas de coordinación que no tienen un sistema de alarma que te permite movilizar de inmediato con una fuerza de reacción envidiable a todas las corporaciones, no fue el caso. Total que el otro ya anda gozando de cabal salud y de plena libertad. Y aquí en Culiacán, y esto va para todos, Víctor Hugo, el martes en las 7 de la tarde, ahí por la Chapultepec, en los límites con el Fobiste, pues a un amigo se le para un carro adelante, se le para otro carro atrás, sabían que llevaba dinero, lo tienen retenido, él ya me dijo, yo ya me había despedido de la familia, pensaba que lo iban a matar, lo tuvieron, no hubo una autoridad nacional, federal, estatal o municipal que diera cuenta de los hechos y finalmente le soltaron, no sin antes quitarle el carro que con esfuerzo había comprado, era del año, y 50,000 pesos que traía porque iba a hacer unos pagos. Entonces, esa es. Acababa de retirar del banco. No, no sé si los retiró para efecto de pago por la cuestión de los aguinaldos o los traía de la empresa que se dedica a hacer estructuras metálicas. Iba a comprar material al siguiente día. Bueno, pues usted sabe que eso es el pan de cada día. Incluso hasta trabajadores que van y sacan un ahorro que tienen, retiran del banco 7, 8,000 pesos y ya los ven. ¿Cómo se dan cuenta? No lo sé. Puedo sospechar que hay complicidad en las estructuras bancarias con la delincuencia, de decir, ahí le va uno con 10,000 pesos, ¿no? Y lo persiguen y donde llega, se baja, ahí los agarran, les quitan el dinero y adiós. Pero iban bien organizados porque se le para un carro adelante, otro atrás, lo bloquean, es decir, no le permiten hacer movimiento para salirse del encierro y ahí lo tienen un rato y ya le estaban pidiendo el dinero. Recordarás, creo que fue en Tamaulipas o en Monterrey, el caso de una persona que fue a retirar dinero, la cajera le habla al hermano que era ratero y le dice, hey, ahí va fulano con 70. Entonces, de inmediato cuando sale le dicen, dame los 70,000 pesos. ¿Cómo sabía? De ahí se hace la investigación, se regresa el agraviado, ajusta a la cajera y a base de expresiones fuertes la detienen y confiesa que estaba coordinada con el hermano que porque tenían un gasto familiar muy fuerte. Y como esas hay varias, de manera que ya saben, aun cuando ahí en la Chapultepec dice, cuidado ladrón, tenemos cámara de vigilancia, no los disuadieron ni los inmutaron. ¿Qué quiere decir? Ya se robarían digamos, las cámaras, o había acuerdo que en ese rato no pasó ninguna corporación. En Zacatecas hay 3,685 efectivos por el caso de los 18 personas que aparecieron muertas y colgadas, uno de puentes y otro de árboles, Víctor Hugo. Bien, pues esa es la agenda pendiente. Siempre que escucho hablar a las voces oficiales, siempre nos muestran curvas de caída, de incidencia de los delitos. Siempre nos lo están mostrando. Pero un evento cualquiera de estos, como la explosión y salida y fuga de reos en una cárcel, pues ya te opacó completamente todo tu discurso de la caída de la delincuencia. Si te asaltan en la calle, pues ya también igual. Entonces, mientras se siga tolerando todo este marco de delincuencia que está actuando, desde el ladrón hasta los grandes jefes de narcotráfico, México está subordinado a las prácticas delincuenciales. Y aquí es donde la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no están nada de acuerdo con lo que está haciendo López Obrador, porque ellos perdieron sus privilegios, obviamente que ven que hay niños con cáncer que no tienen medicamento y eso lo maximizan. El presidente de la República, dentro de su discurso el día de ayer, dijo, a partir de enero vamos a hacer distribución total de medicamentos a todo el país. Se recurrirá a las Fuerzas Armadas
para que estos sean los medios de transportar todo el medicamento que se tiene. Es increíble la cantidad de medicamentos que están embodegados, ¿eh? Y como decía Rosendo ayer, pues aquí en el Burrión van a instalar una bodega donde se concentrará para la distribución del noroeste, y desde aquí saldrán los convoys de militares llevando los medicamentos a todo el sistema hospitalario del país, en el caso de Sinaloa, hacia todo el noroeste. Fíjate. Bueno, eso fue también lo que anunció ayer el presidente de la República. ¿Por qué? Primero porque dice, y aquí va la utopía, Rosendo, mi sueño, dice López Obrador, es que no haya un solo mexicano que no reciba un buen tratamiento de atención médica, de cirugía, de hospitalización. Se llama Sistema de Salud Universal. Y a partir del año que entra y durante el 23 y el 24 estaremos llegando a cubrir todo el servicio universal a toda la población. No importa posición económica, no importa posición social, no importan prácticas culturales. Todo el mexicano que necesite atención médica, hospitalización, cirugía, rehabilitación, todo será cubierto por el Estado mexicano. Esa es una utopía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero camina hacia allá. A diferencia que habían privatizado los sistemas hospitalarios en México. Lo hemos comentado cotidianamente. Los servicios que usted ve en los hospitales públicos de tomografía, radiografía, ecocardiogramas, máquinas de electroencefalogramas, todo eso están subrogadas, están rentadas, no son de los hospitales, y obviamente que generar eso significa que te van a costar. Incluso los precios en los hospitales públicos, donde están las empresas privadas con sus tecnologías, te cobran igual de caro que los servicios de una empresa privada de hospitalización. Fíjate que hay una empresa mexicana que se llama PISA, que estaba mandando los aparatos, incluso aquí tenía prácticamente todas las concesiones, por decir algo, de que sus empresas eran las que realizaban, tenían el equipo para la hemodiálisis, lo tenían en Centroamérica, y es un negociazo. Entonces se decía que por economía ahí en Centroamérica utilizaban todavía las mismas, por decir algo, ductos o mangueras, y que había ese problema, y ahí era donde estaba el negocio, porque todo lo que se utiliza tiene un costo importante, y para efecto de ahorrar y ganar más, así lo hacían. Llamó también la atención, Víctor Hugo, el hecho de que se dijo que tendría un aumento del salario aquí en todo México del 22%, entonces estaríamos ganando como 170 pesos diarios, o 77, y digo que el acumulado vive en 67, pues ya las cámaras empresariales, dice, se están regresando a las épocas de los 80, donde el populismo imperaba, dice, y eso va a generar una cascada de aumento de precios, y las empresas no están, el horno no está como para bollos, dice, porque no tendrán capacidad, solvencia para enfrentar esos gastos. Como el presidente no lo paga, él nomás lo dice. Entonces ya te está generando una reacción, algunos grupos, algunos defensores en los medios, comentaristas políticos, de qué es lo que se pudiera generar. Sin embargo, creo que se dijo el incremento del salario equivale prácticamente a 1 kilo de tortillas, dijeron. Bien, agradezco el comentario del profesor Humberto Domínguez, a quien le mando un saludo, un abrazo. Y ya estamos corrigiendo el sonido, profe Humberto Domínguez. Un saludo a mi pariente Humberto Domínguez de Betancourt. ¿Es tu pariente? Nos conocimos cuando íbamos al Quelite en el río Baluarte. Bueno, serán paisanos. Él, a su abuela, yo le digo tía. Bien. Muy bien, profe Humberto Domínguez, aquí su pariente Rosendo le saluda. Ramsés López. O si no, que lo diga. Un abrazo.
Sí, me dice Ramsés que hay cortes, se rompe la conexión momentáneamente. ¿Nos estarán hackeando? No, lo que pasa es que hay... Falta el profesional, hoy no llegó. No hay, los sistemas de internet no son... Muy confiables. No son muy confiables. Desde acá sentimos también esta parte, de repente se nos paraliza la transmisión, pero ya ven ustedes lo que son los negocios. Víctor Hugo, en honor Fíjate, de... otra utopía del presidente de la República. Parece Owe ya con la bahía de Ohuira. Fíjate. El encanto, el país de encanto. Servicio de internet a toda la República, utilizando toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Pues es muy necesario porque ahorita todo está, la educación a distancia por sistemas de este tipo. Sí, y además un servicio de calidad muy chafa, Te ofrecen 120 megas de subida y de bajada de señal de internet y lo mides y no anda más que en 18, en 20, un verdadero fraude. ¿Y la Profeca? Bien, gracias. Bien, gracias. Víctor Hugo, en honor a Betancourt, 2 hermanas, él también es inteligente, 2 hermanas de él fueron premio nacional, reconocimiento estatal y visitaban al presidente de la República, Francisca y Victoria. Victoria se casó con Aarón Flores Estrada, que fue presidente municipal del Rosario, y Francisca fue una muy buena contadora, viven las dos, y trabajó ella, me acuerdo que ella iba al pueblo y trabajaba con los Felton. Yo en el 73, 74 escuchaba esos apellidos, de manera que son varios hermanos y todos se han dedicado, con excepción de algunos 2 o 3, tú le diste clases a una de ellas de trabajo social, Silvia Domínguez Betancourt. Ah, sí. Sí. Ellos vivían por allá, ellos tenían su casa por Circunvalación a las 5 de mayo, y todos dedicados, la mayor parte de ellos, a la educación, entre ellos un agrónomo que fue director de la preparatoria aquí del Pozo, y si salió bien librado del Pozo, es que es un hombre inteligente, Víctor Hugo. Muy bien, bueno, pues a 3 años de gobierno del presidente de la República y a 1 mes de gobierno de Rubén Rocha Moya, el país vive la gobernabilidad o gobernanza de un pensamiento de izquierda, y los saldos pues ya los estaremos mirando. Por lo pronto les paso una reflexión de Pigmenio Ibarra, que él da su posición respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que me parece muy oportuno que se lo comparta a ustedes y que lo escuchen. Escuchemos a Pigmenio Ibarra. Yo no soy neutral, nunca lo he sido. Aunque no pertenezco a ninguna organización política, no temo tomar partido. Menos todavía cuando ese puñado de oligarcas rapaces que durante el neoliberalismo mandaron sobre los presidentes emprende una nueva ofensiva, otra más, para frenar a cualquier costo la transformación del país. Fiel a mi conciencia y a mis convicciones, actúo y escribo en legítima defensa de lo que considero vital para que México sea más igualitario, más democrático y más libre. Toda mi vida esperé este momento. Hoy estoy convencido de que la justicia y la paz pueden por fin imperar en nuestra tierra. Vine de la guerra y sé que para transformar un país con las armas en la mano basta un puñado de valientes. Aquí aprendí que para hacerlo pacífica y democráticamente se necesitan millones de valientes. Porque sé también que ese puñado de valientes puede, una vez conquistado el poder, dar la espalda al pueblo en nombre del cual se alzó en armas. Agradezco a la vida y a quienes han luchado sin descanso por la democracia en México, que la transformación en nuestra patria sea radical pero pacífica y se lleve a cabo en libertad. A los oligarcas, a los grandes empresarios y comerciantes no se les ha tocado ni un solo pelo. A muchos incluso les va hoy mejor que antes. No hay expropiaciones ni amenazas de ningún tipo. Quien juega limpio tiene más y mejores oportunidades que nunca.
ni una coma se ha tocado de lo que escriben las y los columnistas en todos los diarios y en la red. No ha sido censurado ni un solo presentador de radio y televisión. Aquí todas y todos dicen lo que les da la gana. A la prensa, que vivió un infame amaciato con el régimen autoritario, ni se le calla ni se le compra como antes. A la oposición política nadie la reprime, nada la limita. Pueden en buena lid ganar curules, alcaldías y gubernaturas. El gobierno ya no mete las manos en ningún proceso electoral. Morena, como cualquier partido, a veces gana y a veces pierde. Por esta libertad plena yo tomo partido. A esta libertad defiendo frente a esos que mienten contumacia impunamente y contra esta libertad atentan. Aquí no hay dictadura, como ellos dicen, tampoco venganzas del presidente que ya no concentra en sus manos el poder de los poderes, ni tampoco víctimas de persecución política, y vaya que sobran los infames que a mi juicio deberían estar hace mucho en la cárcel. Miente pues la oligarquía, miente quienes en los medios y protestando una supuesta neutralidad la sirven hasta la ignominia. Mienten también los opositores que se fingen víctimas cuando han sido siempre victimarios. En legítima defensa, y yo lo celebro y lo apoyo, actúa el gobierno para garantizar en tiempo y forma la terminación de las grandes obras de infraestructura que no son las obras de AMLO, son las obras de los 30 millones de personas que votamos por él. Es al pueblo de México al que quieren de nuevo despojar. Es al pueblo ese que desprecian profundamente al que quieren detener. Son ellos mismos, los oligarcas, los que si logran su objetivo, perderán incluso oportunidades de negocio. Centenares de miles de empleos, soberanía energética, bienestar y desarrollo para el sureste al que el neoliberalismo condenó a la miseria, justicia para quienes fueron históricamente marginados. Todo esto significan estas obras. Con todo esto quiere la oligarquía rapaz acabar. ¿Cómo callar ante esto? ¿Cómo cruzarse de brazos y aceptar mansamente la avalancha de mentiras e injurias con las que inundan los medios y la red? Yo no puedo, y aquí me tienen, tercamente invitándoles a ejercer nuestro derecho a una legítima defensa. Muy bien, ese Pigmenio Ibarra, periodista, periodista internacional incluso. Él fue un periodista que le dio seguimiento a las luchas armadas en Centroamérica y en algunas guerras de la parte asiática. Fíjate que coincide, hay mucho parecido, controla muy bien la respiración y los espacios como Monreal. Ayer Monreal le habían preguntado un día antes, oye, pues está en el escenario de Sheinbaum y va a estar a un lado del presidente. Yo también pongo por un ladito, dijo, pero no. Resulta que ayer tuvo sesión y a las 4:20 le dicen, oiga, ¿no va a ir allá al informe los 3 años del presidente? No, ya no llego, dice, está muy congestionado el tráfico y los lugares ya están ocupados. Por cierto, andaba ahí el lunamielero de este señor, el exfiscal que traía la inteligencia financiera, estuvo en el evento, no está dolido. No, yo creo que es un hombre muy sensato. Santiago Nieto. Sí, es un hombre muy sensato y creo que su juventud le da mucha fortaleza y tener el respaldo de Andrés Manuel López Obrador de un pecado que cometió, pues igual no es dañino para su figura. Bueno, pues eso lo que ustedes escucharon, ese Pigmenio Ibarra, efectivamente lo puse porque me siento muy identificado con
A veces dice uno que yo no puedo ser neutral. No. Primero, ser neutral es difícil en el filo de la navaja. Luego se convierten en lomos de liebre, ¿no? Entonces los neutrales sacan sus beneficios y no soy de eso yo tampoco. Así yo asumo, y ustedes me conocen, que no soy neutral. Lo que está hacia el lado de las utopías, ahí voy, atrás de eso voy. Y quienes no estén en esa ruta, pues obviamente pensamos diferentes. Y como bien lo expresó, otro elemento muy interesante del ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que en sus primeros 3 años no hay ninguna denuncia de violación de derechos humanos al acto de autoridad. No hay una sola denuncia. Y las prácticas del ejército que vimos con Peña Nieto eran unas tras otras, ¿no? Pero hay una instrucción del primer comandante de las Fuerzas Armadas de que no van a caer en la provocación de combatir el crimen con el crimen. Es decir, no les va a dar gusto a los opositores de que se derrame sangre. También me llamó la atención, Víctor Hugo, aquellas expresiones que sigue diciendo: la soberanía reside en el pueblo y en todo momento tiene la forma de cambiar el sistema o de cambiar, y fue muy enfático, el que pone, quita, e invitó a que todos nos pronunciáramos en abril para la jornada de la consulta sobre la revocación. Casi dice, si no sirvo, que me corran, casi nos faltó. Y los que están, los detractores, manejó una expresión que no es muy común en política: que se vayan al carajo, dijo. Es muy propio de él. Ah, bueno. ¿No? Porque, ¿cómo se llama la finca de él? Váyanse allá. ¿Cómo se llama? Váyanse a la chingada, dice. Sí, así se llama la finca de Andrés Manuel López Obrador, que lo tiene allá por Campeche, ¿no? Pero chingada. ¿Cómo se llama el lugar? El nombre, Macuspana, no, cerca de Macuspana. No está en Macuspana. No está en Macuspana. No. Pero él sí nació allá. Sí, él es oriundo de por allá. Bueno, el caso es que el presidente de la República ayer, que cumplió 3 años de su mandato, advierte obviamente los riesgos que hay. Si tú eres mexicano y tienes el derecho consagrado en la Constitución Política Mexicana de poner y de quitar presidentes, ejércelo. Rosendo, ¿ya firmaste Ya. la convocatoria para que se realice la revocación de mandato? Ya se fue Lojita y la foto y la subieron al sistema. Muy bien. Pues hay que seguir afiliando gente a que se sume. Habla de un porcentaje del 3% del padrón electoral. Yo creo que va a estar sobrado, pero no hay que confiarse. Se ocupan cerca de 3 millones de firmas. Ajá. Pensando que por eso... Creo que el primer corte que hicieron hace como una semana, más o menos iban unas 800,000 firmas, ¿no? De que se va a completar. Esto tiene que terminar en diciembre, ¿verdad? Sí, creo que el 10 de diciembre es la fecha que tienen para el cierre de firmas para solicitar al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia que se realice la consulta nacional para revocación o mantenimiento del mandato de Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué le teme la clase política y empresarial a esto, Rosendo? Que al rato se le apliquen a ellos. Y él dijo, si no sirvo, si no estoy dando cumplimiento a lo que me ordenó el mandante, por eso se llama mandatario, porque recibe las órdenes del pueblo, pues que me quiten y me voy con mucho gusto, dijo, si le fallo. Muy bien, son las 8 de la mañana con 40 minutos, ya casi estamos por irnos, Rosendo. Pero no a la finca de López Obrador, ¿no? No temas. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que 3 años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, un proceso inflacionario del 7%, pero dice Andrés Manuel López Obrador, cierto, tenemos un 7% de proceso inflacionario, pero también tenemos un crecimiento del salario mínimo del 22%, del 63%. Acumulado.
acumulado. Y este para año, el año 22. Este año se incrementa un 22% al salario mínimo. Lo cual significa que en la carrera por mantener la inflación abajo del 4% anteriormente, se presionó demasiado el salario al grado tal que el costo real de la inflación baja que vivió el neoliberalismo se atribuyó al control de la variable salario. Los salarios reales cayeron tremendamente. Lo que hay ahora es un contexto de elevación de costos de insumo a nivel internacional. Incluso, Rosendo, ahí me sorprende la cantidad de autos que se producen en México. Se van a incrementar porque entró en crisis el hierro y el ¿Sabes aluminio? ¿Cuántos autos van a dejar de producirse por firmas comerciales? Pues van a ser miles, porque no entró. Mira, nada más te digo, puedo equivocarme en la firma, pero una de las firmas, mejor no lo digo, una de las firmas va a dejar de producir 320,000 unidades por falta de insumos, entre ellos lo que le llaman la electrónica, de la nanoelectrónica, que son los famosos chips. Se van a dejar de producir autos. Y ausencia de aluminio, porque muchas partes son de aluminio. Pero te estoy diciendo una sola firma. Mira, la planta que pero está viene otra, en León, otra Guanajuato, firma que va a dejar de producir 280,000. Otra que la que menos va a dejar de producir, Rosendo, es una que va a dejar de producir 6,000 unidades. Entonces, ¿cuántos autos nuevecitos, de esos que huelen a dioses, ¿no? A lo que le gusta a los gringos, siempre tienen carro nuevo. Cerca del 1,000,000 de autos, Rosendo, se van a dejar de producir en México por problemas de insumos. Bueno, igual situación es con insumos para producir. Tú presumías que conocías el precio del amoníaco, ¿verdad? Ya anda como a 28, yo creo, y no hay. 32,000 pesos la tonelada de amoníaco. El líder de los productores de trigo del Valle del Carrizo ¿Por qué? dijo que ya se van a dedicar a otra cosa. Sí, pero ¿por qué? Pues porque no hay, porque quien lo vende lo está deteniendo para que autoricen la firma. Están especulando. Con el gas precisamente ahí en todo Pueblo Banco. Por eso, echar a andar la planta productora de fertilizantes en Lázaro Cárdenas, ajá, es otra acción estratégica del presidente de la República para que se produzca el fertilizante, que se destruyó la planta de producción en Lázaro Cárdenas para favorecer a empresas privadas extranjeras, Rosendo. Por eso ahí está Ancira. Por eso México se convirtió en importador dependiente de empresas como esta que se está queriendo instalar en Topolobampo. ¿Por qué se instalan en Topolobampo? Porque en sus países de origen, Rosendo, en Alemania, Trinidad, Tobago, no, Omán. No. Ahí van y instalan también. ¿Tienen en Omán, en Suiza, sí, Trinidad, Tobago, Alemania? No tienen en Alemania. Ellos dijeron que sí, no los dejan. Son empresas alemanas, pero no lo dejan instalarse por el impacto ambiental. Porque el Partido Verde está muy fuerte allá. Por la cultura, pues lo que sea, los partidos políticos de lo que sean, no te permiten cometer esos atropellos. En la pesca, vienen buques de empresas privadas extranjeras a pescar a los litorales mexicanos. Duran 3 años pescando y ahí procesan el producto y lo envían. Porque las leyes favorecen mucho la pesca de empresas privadas extranjeras. En aguas internacionales. Pero además, en las otras latitudes asiáticas no se permite, Rosendo, la captura de camarón en la plataforma nacional. Plataforma continental. La plataforma continental marítima. No se permite. El camarón tiene que salir de ahí para ser capturado. Entonces, estos vivillos vienen a México y contratan bodegas de congelamiento de camarón que lo capturan los mexicanos. Y mira, vivillos. Lo producen en acuacultura y en bahía, en plataforma continental, que está prohibido en otros países. Aquí en México
se degrada todo eso. Fíjate que hay Por un eso, producto, Víctor por Hugo. eso la población que vive de la pesca está completamente amolada e invadida por la delincuencia. Hacen viajes directamente a La Paz y ellos saben que pueden perder la vida, y si logran el propósito, hunden la lancha con todo el motor y se vienen en avión, pero eso no lo logran todo. Y aparte, lo que pasó en el desengaño, mucha droga se queda en los campos pesqueros y ya está haciendo presa a los jóvenes. Muy bien, recuerde usted que todos los días nos expresamos, hágalo también usted. Tenga un buen día, pásenla bien y sean felices. No se quede Hasta callado ni pronto. callado.